repite, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Listo, profe. ahora sí ya. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué hay de nuevo? Ay, déjenme organizar todas las cosas. Bueno, muchachos, ¿cómo? Todavía no he calificado los parciales, estoy en eso. Pensé que iba a alcanzar hasta a tenerlos listos hoy, pero calificar así digital es muy tedioso, la verdad. Entonces, normalmente a mí me rinde más cuando yo cuando califico los parciales, cuando los tengo a la mano y puedo rayar, que de esta nueva metodología que estamos implementando. Entonces, apenas he calificado el primer punto, apenas voy a empezar a calificar el segundo punto, entonces yo creo que para la próxima clase ya debe estar todo listo. Hoy vamos a resolver el parcial para que, digamos, quiero que todas las dudas que haya sobre el parcial se resuelvan. ¿Retroalimentación? Sí, exactamente. O sea, estamos bien de tiempo, entonces no creo que haya problema con respecto al tiempo, entonces, pero sí quiero que eso quede claro porque el próximo tema, que es el tema de balance de energía, es fundamental que lo que que lo que ya se vio quede muy claro, porque para hacer el balance de energía, lo primero que hay que hacer es la determinación de las propiedades y la determinación de los procesos. Entonces, si los procesos no están bien claros, pues usted no puede hacer un buen balance de energía. Entonces, y los balances de energía es como el núcleo fundamental de la termodinámica, que es la primera ley. Entonces vamos a resolver el ejercicio, vamos a mirar cuáles fueron las dificultades, digamos, más notorias. Y pues la idea es que discutamos eso. Bueno, antes de empezar con la resolución del parcial, vamos a hacer el sorteo de los temas. ¿Listo? Entonces déjenme ahora aquí y verifico. A mirar los grupos. ¿Hay alguien sin grupo? No, están todos los grupos ya listos, ¿no? Ok, sí. Sí, listo. Somos... Un segundo. 3, 6, 9. ¿Falta gente? No, están todos los grupos ya formados bien. Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo. Lo voy a hacer aquí por una aplicación. Un segundo. Voy a colocar aquí los temas. Entonces les voy a compartir la pantalla para que vean cómo se va a hacer el sorteo, pues. Entonces, vamos a ver acá. Chrome. Aquí, listo. ¿Le parece en pantalla, no? Sí. Pues, entonces vamos a sortear los temas. Los temas son los siguientes: carbón, gas natural, biomasa, nuclear y las renovables, ¿no? Geotérmica, eólica, solar y hidráulica. Entonces, vamos a recordar entonces qué es ese trabajo, qué es ese trabajo de investigación. Vamos a estudiar lo que se llama la matriz energética. Entonces, la matriz energética es el estudio de los diferentes sectores que contribuyen a la generación de energía eléctrica, ¿listo? Entonces, la matriz energética, pues, es ese conjunto de sectores productores de energía eléctrica y, pues, la matriz energética lo que se hace es evaluar cómo es esa distribución de esos sectores, puede ser en un país o puede ser a nivel global, ¿sí? Entonces, me parece importante que conozcan de ese tema. O sea, me parece que un ingeniero mecánico debe conocer, o inclusive los ingenieros industriales, o cualquier ingeniero que vaya a trabajar en el área de energía,
debería conocer cuáles son los sectores más importantes de generación de energía. Los que están hoy de moda, eólica, solar, ¿cierto? Entonces estamos viendo muchos parques solares en muchos lugares, lo mismo parques eólicos, algunas nuevas tecnologías que están en desarrollo, como la geotérmica, que es la que aprovecha la energía que está en el subsuelo, principalmente en regiones volcánicas. La nuclear, que nuevamente se le está quitando el estigma, y parece que va a empezar a haber nuevos desarrollos de energía solar. A los que les interese el tema de energía solar, puede buscar esta empresa, que es una empresa que desarrolló Bill Gates, y que estaba buscando desarrollar nuevas tecnologías para el uso de la energía nuclear de manera segura. Espérenme, reviso si ese sí es el nombre como tal, pero creo que sí es el nombre, TerraPower. Bueno, pueden buscar en internet y me verifican si ese es el nombre. TerraPower. Entonces, ¿es la qué? Es una de las empresas de Bill Gates que está enfocada en desarrollar energía nuclear, ¿sí? Entonces, la energía nuclear que normalmente se conoce es la que se llama energía nuclear por fisión, ¿sí? Y hay otro tipo de energía nuclear que está en desarrollo y que es es la que utiliza el sol para producir energía, que es la energía nuclear por fusión. Entonces, son dos conceptos diferentes. En la energía solar existe la energía solar fotovoltaica y existe la energía solar utilizando espejos, ¿sí? Entonces son diferentes modos de generación de energía. La eólica, pues existen los parques eólicos en ultramar o existen los que son en tierra, ¿no? Y pues aquí lo que son los métodos convencionales de energía, ¿no? Carbón, que es el más conocido, y uno de los más contaminantes, que es el que produce los problemas más graves en términos ambientales. El gas natural es mucho menos contaminante, pero sigue siendo un recurso no renovable. Y la biomasa, pues hoy en día se están desarrollando bastantes metodologías para aprovechar biomasas en la generación de energía, principalmente residuos agrícolas, residuos urbanos, ¿sí? Entonces todo lo que son los basureros, denme un segundo.
Vas volando en un lugar sin rumbo fijo y tal vez quisiera estar a solas contigo. Eres tú mi atardecer y también mi despertar. Ven y asfixiame de ti. Enséñame a soñar, a soñar. Enséñame a soñar. DJ Termo. Enséñame a soñar. Eres tú mi atardecer. ¿Aló? Ay, bueno, tuve aquí un problema en la casa. ¿Qué digamos, muchachos? Estaba explicando lo del sorteo, ¿no? Sí, profesor. Listo. Entonces vamos a hacer ese sorteo. Estaba hablando entonces de estos tipos de residuos, ¿no? Entonces la idea es que empiecen a investigar sobre cada uno de esos temas, entonces a los grupos que les corresponda. Entonces cuando yo le dé aquí sortear, va a aparecer en una lista así de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los 8 temas, ¿sí? Y pues vamos a hacer que estos números correspondan al grupo A, al grupo B, al grupo C, D, F, G, F, E, ¿qué? D, E, F, G y H. ¿Listo? Entonces se van a sortear aleatoriamente y les va a quedar a cada grupo el respectivo tema. ¿Listo? Entonces la idea es que empiecen a leer sobre el tema, entiendan cómo son las conversiones, ¿sí? Porque fijémonos en algo. La generación de energía eléctrica es simplemente aprovechar diferentes formas de recursos naturales que tienen un contenido de energía superior y que ese contenido de energía alto se puede convertir en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es importante porque el concepto de primera ley de la termodinámica nos dice que la energía únicamente se convierte y ni se destruye ni se crea, ¿sí? Entonces, la idea es que empecemos a ver los conceptos de la termodinámica aplicados a cada uno de estas áreas de generación de energía. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, le voy a dar aquí entonces para que inicie el sorteo. Y estos van a ser los temas. ¿Listo? Entonces, grupo A, gas natural. Grupo B, carbón. Grupo C, geotérmica. Grupo D, biomasa. Grupo E, eólica. Grupo F, hidráulica. Grupo G, nuclear. Y grupo H, solar. Más adelante, entonces, yo les iré explicando, vamos a ir explorando cada uno de esos, ¿qué? De esos sectores de la energía, para que tengan una idea más o menos, ¿sí? Y si tienen dudas, alguna duda en particular sobre cada uno de esos sectores, por favor me las van haciendo con tiempo. No dejen esto para el final, ¿sí? Entonces, yo les voy a enviar, tal vez al principio de la semana entrante, yo les mando un documento donde les voy a mostrar qué es lo que quiero que incluyan en esa investigación, ¿sí? Y recuerden que esta investigación la tienen que sustentar al final del curso al resto del grupo, ¿sí? Entonces, una presentación cortica de 20 minutos en donde expliquen en qué consiste esa fuente de energía, cómo son las conversiones de energía, cuáles son las eficiencias de conversión,
cuáles son los grados de irreversibilidades en el proceso, hacer como una especie de balance térmico, de balance energético sencillo, de tal manera que veamos cómo son las interacciones energéticas cuando lo que me interesa es producir energía eléctrica. Entonces, les voy a dejar aquí unas recomendaciones para que vayan revisando sobre fuentes que hablan sobre este tema. Entonces, les voy a pedir que por favor entren a este instituto, IEA. Entonces, IEA, que es el Instituto Internacional, perdón, la Agencia Internacional de Energía. Profe, no sé. ¿Perdón? Estamos en otra pantalla, profe. ¿Qué? ¿No les aparece el... O sea, debe aparecer, ¿no? No, profe, no se ve que esté anotando. Entonces ya... Entonces, bueno, ya vienen los grupos, ¿no? Entonces esto... entonces, en el chat les voy a colocar, entonces busquen los siguientes enlaces. Entonces, International. La Agencia Internacional de Energía, que es una agencia que se encarga de hacer el levantamiento y como la verificación de los diferentes sectores que componen las matrices energéticas de cada país, ¿sí? Entonces ellos van haciendo ese levantamiento de información de tal manera que tienen como una visión global de lo que está ocurriendo en el planeta, ¿sí? Cuáles son las fuentes primarias de energía de cada uno de los países, cuáles son los países que más contaminan, cuáles son los países que tienen políticas energéticas más enfocadas hacia el desarrollo de las energías sostenibles, cómo se están adaptando los diferentes países a los protocolos que se firmaron en el COP21 en París. Y cada uno de esos conceptos ustedes los pueden ir viendo en ese instituto, ¿sí? Cómo se están desarrollando los nuevos negocios en energía. Entonces es un instituto bastante completo. Ahí pueden encontrar información de cualquiera de los sectores que les presenté. Yo les voy a adjuntar, ustedes pueden bajar esa información gratuita desde esa página, pero entonces yo, digamos, para que ayudarles un poco, les voy a subir un documento en donde aparece para cada uno de los sectores información. ¿Listo? Entonces quiero que la lean, quiero que sepan cuál es el contexto global y el contexto nacional, ¿sí? El contexto global lo pueden encontrar ahí, ¿cierto? En esa agencia. O sea, en esa agencia ustedes van a ver cuál es el contexto global de ese tipo de energía en el mundo. Y quiero que hagamos un contexto local, ¿no? Para saber Colombia cómo está posicionado con relación a ese contexto global, ¿sí? Entonces, para buscar información sobre la energía en Colombia, les recomiendo que entren a estos dos institutos, que son institutos gubernamentales. Una es la Unidad de Planeación Minero-Energética, ¿sí? Que es un instituto asociado al Ministerio de Minas y Energía, que se encarga de hacer la planeación de cómo va a ser el desarrollo de la matriz energética del país en los próximos años, ¿sí? Entonces se encarga de decir, necesitamos tener un crecimiento de tantos megavatios en tal sector, ¿sí? O necesitamos desarrollar este sector o este otro, o miremos cómo se está afectando por el problema del fenómeno del Niño, bueno, ¿sí? Entonces eso a nivel local. Y otro lugar donde pueden encontrar información sobre energía es la CREG, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Y yo creo que sería eso. Hay otra, pero es que aquí no la tengo. Deme un segundo.
Me agrega. Y hay otra que donde pueden encontrar también información sobre empresas que generan energía, que es la ANDEC. ¿Sí? Eso es colombiano también, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. ¿Sí? Entonces, el primero que les planteo ahí es contexto global, para buscar información sobre lo que está pasando en el mundo, sobre el tema de energía, y los otros tres más para buscar información sobre contexto local. ¿Sí? Entonces, la Comisión Reguladora se encarga de definir, digamos, los contratos, de cómo es la regulación de energía, ¿sí? Cuál es el marco institucional para lo que es la generación de energía. Y la ANDEC ya es el gremio de empresas generadoras que hay en el país. Entonces, ahí incluye principalmente las térmicas. No sé si están ahí también porque es que hay otra asociación que es la ACOLGEN, que es la Asociación Colombiana de Generación de Energía Eléctrica. Entonces, por ahora tengan esos ahí. Sí los copiaron, ¿no? Sí los vieron en el chat. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, listo. Ok. Bueno, muchachos, entonces ya quedó el sorteo listo, yo le tomé una foto ahí a cómo quedó. Ahorita que termine la clase yo lo edito para que en el ¿qué? Cada uno de los grupos en el Moodle ya quede con su respectivo nombre. Y vamos a empezar a leer sobre cada uno de los temas, ¿listo? Entonces, pueden ir poco a poco ir leyendo, van sacando un resumen sobre las cosas más importantes. Empiezan a mirar cómo son las conversiones de energía, de pronto se pueden meter un poco por la parte técnica, ¿cierto? Cuáles son los componentes de una planta nuclear, cuáles son los componentes de un aerogenerador, de cómo funciona un panel fotovoltaico, si lo quieren usar con energía solar con espejos, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta para producir energía geotérmica? Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, para que hagamos algo un poco más interesante, un poco salido de lo que vemos en el curso. Y donde apliquemos los conceptos del curso. Bueno, entonces vamos a hacer la solución del parcial. Ya lo voy a abrir acá y denme un segundo, ya abro el parcial y los presento. ¿Alguna duda sobre lo que les presenté? No, profe, todo bien. Bueno, listo. Ok, ya un segundo. Entonces, ¿dónde está eso? Bueno. Duplicar. No. Listo. Entonces, listo. Ya debe aparecerles en pantalla el parcial, ¿no? Entonces vamos a desarrollar primero el primer punto aquí y después pasamos a hacer el segundo. Bueno, entonces el primer punto era identificar
los diferentes estados en los diagramas de temperatura y volumen y determinar las propiedades que hacían falta en cada uno de esos sustancias, ¿no? Una cosa importante y que pues para las próximas evaluaciones sí les voy a ser un poco más riguroso con la evaluación es que si ustedes no me justifican o no me muestran cuál es el procedimiento que están utilizando para determinar variables, yo no les valgo el punto, ¿listo? O sea, si yo le digo, listo, determine la presión y usted coloca la presión igual a tanto, ¿sí? Pero no o me dice, interpolando, saqué tanto la presión, sí, pero necesito que me diga, y está interpolando entre qué valores, ¿sí? O es un gas ideal, entonces el volumen específico es tanto. Bueno, pero ¿qué? ¿Cuál fue la ecuación de gas ideal? ¿Sí? ¿Cuál es la constante del gas? Todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, para esta quedan advertidos de que en las próximas evaluaciones voy a ser más riguroso con lo que es la argumentación del desarrollo del parcial, ¿sí? Entonces, si usted está tomando una decisión y usted dice, voy a aplicar esta ecuación, me tiene que decir, aplico la ecuación tal por tal cosa, ¿sí? O saqué los datos de tal diagrama, para que yo tenga un criterio de lo que usted está haciendo, ¿sí? Yo, como estamos haciendo los parciales de esta manera remota, yo no tengo capacidad de ver qué es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, una forma de yo garantizar de que realmente ustedes están haciendo el parcial es que me hagan la descripción del paso a paso de lo que hacen. ¿Listo? Una pregunta, o sea, si voy a interpolar, ¿coloco las unidades de las tablas? Ahorita yo le digo cómo, ¿listo? Entonces, para yo tener claro usted cómo está interpolando, ¿sí? O sea, entre qué valores está interpolando. Normalmente uno hace una tablita, una tablita así, y uno coloca acá un valor de X, acá los dos valores y acá el valor intermedio. Una tablita pequeña, ahí ¿Sí? demuestra. Entonces, ahorita yo les digo cómo cuando hagamos ese... Yo acá resolver el parcial más o menos para que tengan una idea cómo a mí me gusta que ustedes entreguen las pruebas. Entonces, por lo que les digo, no voy a ser tan estricto con eso, pero de aquí en adelante sí. Entonces, hagamos primero aquí el diagrama, ¿no? Entonces, vamos a hacer en este diagrama como el ítem A y el ítem D tienen la misma sustancia, pues vamos a utilizar el mismo diagrama para resolver ambos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí mi diagrama. Bueno, entonces en el ítem A nos dicen que determine para el R134 A una temperatura de 20 grados y un volumen específico de 0,02 metros cúbicos por kilogramo. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, cuando yo dibuje este diagrama, necesito identificar en dónde estoy, ¿no? Entonces, en dónde estoy con relación a los puntos de referencia de este diagrama. Entonces, vengo acá y digo, la temperatura crítica de este combustible, de esta sustancia es 101.3 grados. ¿Sí? Esto es temperatura en grados Celsius. Entonces, como yo estoy trabajando aquí a 20, pues coloquemos 20 por acá. ¿Sí? 20 grados. Esto es importante porque les va a indicar a ustedes cuando ustedes determinen, cuando ustedes vayan a ubicar un estado, les va a dar una idea de más o menos dónde puede estar ubicado ese estado dentro de este diagrama, ¿sí? Entonces, trazamos aquí nuestra línea de 20 grados, entonces nuestro punto va a estar ubicado sobre esta línea y ya sabemos que está por un punto de saturación, o sea, que está en un punto donde puede haber saturación. Entonces, ¿cómo sabemos si hay saturación? Pues comparamos con estos dos valores, ¿no? Entonces, vamos a comparar si este volumen que nos dan ¿cómo está ese volumen que nos dan con relación a este volumen, con relación a los volúmenes de referencia, que sí son los de BF y BG, ¿no? BF y aquí BG. Entonces, si yo coloco acá BF, entonces ahí estamos a 20 grados, ¿no? BF a 20 grados voy a abrir las tablas acá. Voy a colocar aquí en la otra pantalla y vamos haciendo el paso a paso. Si tienen las tablas por ahí a la mano,
mejor para que acompañen el paso a paso del parcial, ¿listo? Entonces, BF a 20 grados es 0,008160, ¿no? 0,008160. ¿Tres ceros? Sí, 3 ceros. Metros cúbicos por kilogramo. BG a 20 grados es 0,036012. ¿Listo? Entonces, como nuestro valor está en 0,02, pues ya sabemos que BF es menor que B y menor que BG. Entonces, estamos en región de una mezcla saturada. Como estamos en mezcla, vamos a determinar su calidad. Algo importante que vale aquí para todos es que el concepto de calidad únicamente es válido cuando yo estoy trabajando en una mezcla, ¿sí? Entonces, varias personas me colocaron en región de sobrecalentado, calidad 1, ¿sí? Pero si usted me dice que su sustancia tiene calidad 1, yo inmediatamente voy a pensar que está sobre esta línea, ¿listo? Si ustedes me hablan de calidad 1 de una sustancia que tiene calidad 1 o 100%, quiere decir que está como vapor saturado, ¿sí? Entonces, si yo estoy en cualquier área que no sea dentro de algún punto de la saturación, la calidad no tiene sentido, ¿listo? Entonces, el concepto de calidad únicamente es válido cuando estamos dentro de la saturación. Bueno. Ok. Entonces, nosotros tenemos el valor de 0.02, entonces coloquémoslo por acá o lugar cualquiera. ¿Sí? Entonces, aquí 0.02. Nosotros sabemos que sobre esta línea de temperaturas hay una correspondiente línea de presiones, ¿sí? Y que para este caso la línea de presiones, si vamos al libro, entonces la presión a 20 grados saturada es de, entonces miremos acá, 571. 172,0. 571,6 kilopascales. Bueno, eso depende de la tabla, ¿no? Yo lo tengo aquí resuelto de pronto con unas tablas diferentes, pero es un valor muy aproximado, ¿no? Entonces, 572 kilopascales aproximadamente. ¿Listo? Ya. Entonces ya este quedó listo. Entonces, mezcla saturada. Falta la calidad, ¿no? Entonces, la calidad es igual a 0.02, o mejor aún, coloquémoslo así, y después yo coloco el resultado. BG menos BF. Y cuando ustedes sustituyen acá, les da que la calidad es de aproximadamente 54,8%. ¿Sí? Al reemplazar todos estos valores acá, debe dar este valor. Entonces ya tenemos la calidad. Tenemos identificados todos los puntos en este diagrama, ¿sí? O sea, otra cosa que no me gusta es que, por ejemplo, que me hagan lo siguiente. Mi punto está acá. Y no, bueno, pero ¿qué? Esto es temperatura, esto es volumen, yo tengo que asumir que esto es un valor, que esto es otro valor, que cuál es la línea de presiones, ¿sí? Entonces, cuando les pido el diagrama, me lo dejan así completo. Para que yo no tenga que empezar a asumir cosas. ¿Profe, la calidad se tenía que expresar en porcentaje o se podía dejar en No, usted decimales? lo puede dejar en porcentaje o en número o en decimal, no hay problema. ¿Sí? Si me lo coloca a 0,548, no hay problema. Vale. Listo. Bueno, entonces eso sería el ítem A. Entonces vamos a hacer inmediatamente el D, que era un poco más complejito. Entonces, en el ítem D nos decían que vamos a trabajar la misma sustancia, pero que vamos a estar en un volumen de 0,055 y una calidad de 50%. ¿Sí? O de 0,5. Entonces, a los que me preguntaron en el parcial, yo les hice la sugerencia de que lo resolvieran utilizando la ecuación de calidad para el volumen que se estaba trabajando. Entonces, si nosotros desarrollamos esa ecuación, pues es como desarrollar esta ecuación, reemplazando aquí calidad por 0,5
y este volumen por 0,055. Entonces quedaría de la siguiente manera, que es la forma de calidad de esta ecuación, pero de esta manera, ¿no? BF más X por BG menos BF. ¿Sí? Entonces, esto sería 0,055 igual a BF más 0,5 que multiplica a BG menos BF. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? Ustedes van a llegar a lo siguiente. Entonces, 0,5, o sea, BF menos 0,5 BF va a quedar 0,5 BF, ¿no? Entonces, esto quedaría lo mismo que 0,5 que multiplica a BG más BF. ¿Sí? Entonces, en el momento en que yo divido esto acá, es como si estuviera multiplicando por 2, entonces me queda 0,11 igual a BG más BF. Con esta relación, ya queda más fácil usted ir a las tablas, ¿sí? Entonces, usted podía buscar en las tablas de saturación dos valores que sumados le dieran este. Entonces, había dos valores que se aproximaban mucho. Uno era a menos 12 grados y el otro era a menos 14 grados. ¿Sí? Entonces, al hacer esta suma para cada uno de estos, ustedes iban a sacar dos valores intermediarios, o dos valores, uno superior, uno inferior, y a partir de esos dos valores interpolaban para sacar la temperatura y la presión. ¿Sí? Entonces la temperatura aquí, y para estos valores de temperatura, si vamos a la tabla, aquí faltó colocar algo, ¿no? Entonces tabla 11. ¿Sí? Y aquí lo mismo, tabla 11, pero pues vamos a continuar acá. Entonces, temperatura, estos son datos de saturado, ¿no? De datos de saturación, estamos en mezcla. La presión para cada uno de estos valores es, en este caso sería, a ver, no sé, menos 12, 185 acá, y 170,9,3 kilopascales y grados. Entonces, con esto usted tenía acá un BF, tenía acá un BG, ¿sí? Y la suma de estos dos, por ejemplo, para X daba, bueno, eso no lo tengo aquí, yo lo hice de otra manera, pero creo que esta es la forma más fácil de explicarlo. La suma BF más BG para menos 12, 0.1082099. y para 14 menos 14. 0.1167,164. Listo, entonces para el valor que nosotros queremos, que es el de 0,11, nosotros hacemos interpolación y sacamos los valores acá de presión y de temperatura. Entonces la temperatura daba, bueno, yo lo determiné de otra metodología, pero pues creo que así es más fácil de explicar. Entonces la temperatura daba menos 12,6 grados y la presión daba 181,3 kilopascales. ¿Listo? Entonces, si queremos ubicar esto en el mismo diagrama, pues vamos a tener que ir a la línea de menos 12 grados. Otra cosa que quería decirles era que cuando ustedes hagan estos diagramas, no es necesario que coloquen el menos 12 por debajo de este valor, ¿sí? O sea, este eje X puede ser cualquier valor, ¿no? No necesariamente tiene que ser 0, ¿no? Yo en el eje X puedo colocar 1000 o puedo colocar menos 40, ¿sí? Entonces no es necesario que coloquen estrictamente en el eje X0, ¿sí? Entonces yo voy a colocar aquí menos 12,6, que me queda más fácil de ver, ¿sí? Entonces yo sé que voy a estar sobre
algún punto de esta línea y sé que va a estar por encima de este punto, entonces va a ser un punto por acá porque es 0.055. Y que sobre esa línea va a haber una presión que es menor a esta, ¿cierto? Y que es de 181,3 kilopascales. ¿Listo? Entonces, ya quedan esos dos puntos listos. Profe, ¿cómo lo hizo usted? ¿El método que utilizó? Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo asumí lo siguiente. Yo asumí... si ustedes se dan cuenta, el valor de BF es muy pequeño, ¿no? O sea, es muy pequeño Sí. comparado con BG. Entonces, yo lo que dije fue que BG es aproximadamente igual a... perdón. Yo coloqué que al usted asumir que BG es muy pequeño, perdón, que BF es muy pequeño, o sea, con BF es muy pequeño con relación a BG, ¿cierto? Entonces se vuelve casi que cero con relación a BG. Entonces lo que yo hice fue que dije que 0,055 es igual a la calidad multiplicado por BG. Pues aproximadamente igual a esto. ¿Sí? O sea, es como si yo hubiera agarrado este término y lo elimino y este término y lo elimino. Me queda esta ecuación. ¿Sí? Es una aproximación. ¿Sí? Entonces, con esto yo saco más o menos cuánto debería ser el valor de BG. Y hago lo mismo. Interpolo para dos valores de BG. ¿Vale? Pero digamos, esta sería como una forma más exacta. ¿Sí quedó claro esto? Bueno. Profe. Ok, entonces vamos a hacer el B, ¿no? Entonces el B era agua, H2O, a temperatura de 20 grados, 30. No, temperatura no me la dan. Me dan era la presión. Presión de 1,6 megapascales y volumen específico de 0.2. Entonces nuevamente, venimos acá. Ya vamos a ver un error que fue muy recurrente en varios. Dibujamos nuestro domo. Y vamos a buscar nuestro valor de referencia. Temperatura crítica del agua, ¿cuánto es? 374. 374 grados. ¿Sí? Y sabemos que por acá hay una línea de presiones que es de 22 megapascales. Entonces sabemos que la línea de presión de nosotros va a ser por debajo de esta de 22 megapascales, entonces tiene que pasar por una región de mezcla. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros saber? Identificar los puntos de referencia. Entonces vamos a identificar aquí, bueno, dibujemos nuestra línea de presiones. Entonces es la línea, vamos a estar sobre la línea de 1.6 megapascales. 1.6 megapascales de presión. Y necesitamos saber si para el volumen que nos están dando estamos en esta región, en esta región o en esta región. Entonces necesitamos saber los valores de BF y BG. Entonces venimos acá y decimos cuánto es el valor de BG a 1,6 megapascales. 1.124402. 0.124402 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ya sabiendo esto, pues no es necesario saber BF, ¿cierto? Porque ya yo estoy diciendo que el volumen que yo tengo es mayor al volumen del vapor saturado. Entonces, ¿qué condición tengo? Sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. ¿Sí? Tengo un volumen mayor que este volumen que tengo aquí. Ok, entonces voy a las tablas de sobrecalentado y voy a buscar cuál sería la temperatura para esta presión, ¿sí? Y este volumen.
Entonces, aquí viene lo que les decía de la parte de interpolaciones. ¿Cómo quiero que de ahora en adelante me coloquen las interpolaciones? Entonces, usted me dice, listo. Entonces, en la tabla, creo que es la A7. A6. 6. A6. Entonces, tabla A6. Yo voy a colocar aquí para 1.6 megapascales. Tengo que ese valor va a estar entre 400 grados. Entonces coloco aquí un X, 500 grados. Y aquí coloco los valores de, estas son temperaturas. Entonces, como ya le estoy colocando aquí le voy a quitar esto. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar los volúmenes. Entonces colocamos acá. ¿Cuál es el volumen específico aquí? Vamos a ver. 0,19007. Y acá, este es el que vamos a determinar, ¿no? 0,2. 0,22029. Listo. Entonces, con estos dos valores, yo saco que la temperatura mía a 1,6 megapascales y 0,2 de metros cúbicos por kilogramo es de 432.9. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra temperatura. Calidad no hay. ¿Sí? Entonces, no coloquen calidad de 100% en vapor sobrecalentado. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Pues calidad no hay. Temperatura, esta sería la temperatura. El estado de la sustancia y vamos a ubicar nuestro punto. Una de las errores recurrentes fue que me colocaron el punto por acá, ¿sí? Por debajo del punto crítico. Entonces, como la temperatura da 432, tiene que ser una temperatura por encima de ese punto crítico. Por aquí, por ejemplo. ¿Listo? 432.9. Y aquí colocamos nuestro valor de 0.2. ¿Listo? Entonces en el diagrama tenemos identificado la línea de temperaturas, el volumen y la línea de presiones y el valor de referencia de mi ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí 0.12. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este? Bueno, en esos ejercicios si uno va a hacer la gráfica, obligado tiene que colocar el BF y el BG en la gráfica. Lo que pasa es que esos valores son los que les permite a usted determinar sobre qué región se está trabajando, ¿sí? O sea, es como una metodología para que ustedes empiecen a implementarla, ¿sí? Siempre tener que, los datos que a usted le dan, usted los tiene que comparar con algún valor de referencia, ¿sí? Y los valores de referencia generalmente son esos volúmenes. Sí, es que yo lo escribí en el texto, pero no los coloqué en la gráfica. No. Bueno, lo que le digo, yo no voy a ser tan riguroso en este parcial, ¿sí? Pero es para que haya un poco más como de rigor al expresar una información, ¿sí? Yo se los digo es porque cuando usted salga a trabajar, lo peor que usted puede hacer en su trabajo es crear ambigüedades en lo que usted está haciendo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con crear una ambigüedad? Es dar una información que no esté completa, ¿sí? Entonces, si usted me da una información que no esté completa o una información que tenga alguna incoherencia o una incongruencia, eso pues se lo cobran, ¿sí? Entonces, por eso es que digo que es importante que cuando usted exprese un resultado, cuando usted entregue algo, usted diga cuál fue la metodología con la cual usted obtuvo ese resultado. ¿Sí? O sea, fíjese que aquí no es mucho lo que yo tengo que escribir, ¿sí?
Son cosas, eso es algo muy cortico, pero que le facilita a la persona que está evaluando saber si usted realmente está, digamos, siguiendo un procedimiento lógico, ¿sí? Y que yo no, por ejemplo, imagínese esto acá y yo le coloque aquí, la temperatura es tanto. Yo, ¿cómo así? ¿Sí? O sea, siempre es bueno tener, como eso es un proceso de formación, obviamente si usted vaya a un solver y le dice, oiga, ¿cuánto es la temperatura a tal valor y tal valor? Y le va a decir inmediatamente, es tanto, ¿sí? Pero es que aquí estamos en un proceso de formación donde es importante que ustedes entiendan el raciocinio lógico de sacar esa propiedad, ¿sí? A partir de tablas. Lo que yo les dije más adelante, de pronto en el curso de Termodóis, yo ya no soy tan exigente con ese cálculo de esas propiedades, ¿sí? En Termodóis yo les digo, bueno, pueden usar los software que hay de tablas termodinámicas para sacar datos más rápido, ¿sí? Porque se supone que ustedes en Termo 1 ya deben aprender a utilizar las tablas. Entonces es más por eso. ¿Listo? Bueno. Aquí. C. Entonces en C tenemos oxígeno, ¿no? Tenemos oxígeno a una temperatura de 30 grados y una presión de 60 kilopascales. Bueno. Entonces, fijémonos, las condiciones ambientales serían más o menos 25 grados y 100 kilopascales. Y yo les había dicho que el oxígeno se comportaba como un gas ideal a condiciones ambientales. Ahora, aquí la presión que yo les estoy dando es una presión inferior a la presión ambiental. Entonces, con mayor razón se puede utilizar la ecuación de gases ideales, ¿sí? Entonces, utilizando el concepto de gas ideal, yo puedo aplicar que P por B es igual a RT. Y con esta ecuación yo puedo determinar nuestro volumen. Entonces el volumen va a ser igual a RT sobre la presión. La constante del oxígeno da 0,2598 Sí, sí, profe. kilojulios por kilogramo Kelvin. Profe, tengo una duda ahí. ¿Sí? Profe, en la ecuación del gas ideal, luego para la constante específica no utilizas con la masa, MRT. Sí, pero es que Es la aquí estamos constante. determinando el volumen específico. O sea, yo puedo plantear esto de la siguiente manera. PV, volumen total, es igual a MRT. ¿Sí? Cuando yo paso a dividir la masa acá, me queda P por B igual a RT. ¿Listo? Esto es volumen y esto es volumen específico. ¿Listo? Ya, profe. Bueno. Entonces, reemplazando en la ecuación, pues tenemos 0.2598. Algo muy importante, hubo solamente como un par que cometió el error aquí de colocar la temperatura en grados. Entonces, recordemos que en termodinámica siempre vamos a trabajar con presiones y temperaturas absolutas, ¿sí? Medidas desde el cero absoluto. Entonces, el cero absoluto en la temperatura es el 0 Kelvin, ¿sí? Entonces, yo tengo que obligatoriamente pasar los valores a Kelvin, porque fíjense, yo necesito eliminar este Kelvin de este valor. Aquí no me lo dan en grados Celsius. Entonces, yo tengo que pasar a Kelvin estos 30. Sería 30 más 273 aproximadamente, para no colocarle el 13. Y aquí sobre 60 kilopascales. Eso me daba 1,5, ¿era? 1,3126 metros cúbicos por kilogramo. ¿Listo? Entonces, como es un gas ideal, pues calidad no hay. ¿Sí? Ya tenemos la temperatura, la presión, el volumen específico. Nos falta, tenemos la condición del gas, es un gas ideal. Y nos falta el diagrama. Entonces, el diagrama, vamos a colocarlo aquí al lado. ¿Cómo va el espacio acá? Sí, coloquémoslo aquí al lado. Vamos a ver el diagrama aquí al lado. Entonces colocamos
Profe, a mí ese volumen específico, a mí me ha dado 1.27, ¿no hay problema ahí? Pues, no. ¿Por qué le da 1.27? ¿Hicieron ese cálculo que les coloqué ahí? ¿Da eso? Me dio exactamente 1.3126 tomando todos los decimales y utilizando 273,15. 273,15. Yo no le metí el punto 15. No, pero por el punto 15 no creo que le afecte tanto. ¿Será que haga el cálculo con el punto 15 a ver si le cambia? De todas formas, lo importante aquí es ese procedimiento. ¿Listo? Yo por ese tipo de errores casi no cobro. O sea, yo cualquier error lo cobro, ¿sí? Lo que pasa es que si son errores que son de procedimiento, así como que cuando fue a reemplazar un valor se le fue un 0 o no sé, alguna cosa así, yo le doy más importancia a que su procedimiento esté bien. ¿Listo? Bueno, esto creo que no es necesario hacerlo. Estamos hablando de un gas ideal, entonces esto va a dar por acá. Ok, entonces aquí tenemos temperatura. Y aquí tenemos volumen específico. ¿Sí? Entonces, los valores de referencia. ¿Cuáles son los valores de referencia de mi sistema? La temperatura crítica del oxígeno. Esa no me la sé. Me sé la del nitrógeno. La del oxígeno, a ver, aquí en la tabla. La del oxígeno es 154 Kelvin, menos 273. ¿Cuánto da eso? 154.8. 118 grados, menos 118 grados. Es mi temperatura de referencia. Por acá va a pasar un valor de presiones también. ¿Qué tabla utiliza? Tabla A1, que es donde están los valores del punto crítico. ¿Sí? Vale. ¿El Celgel? A1 es Celgel, sí. Ahí aparece, al lado de las sustancias, aparecen las propiedades del punto crítico. Sí, ahí está. Entonces, 154 y este es el de 5,08 megapascales. ¿Sí? Entonces yo sé que estoy en una presión por debajo de esta y estoy a una temperatura mayor. ¿Sí? Entonces yo estoy a 30 grados. Coloquemos aquí a 30. ¿No? ¿Sí? Y trazamos una línea 30 que se cruce con la línea de 60 kilopascales. Entonces va a ser una línea por acá. Y va a ser un punto por aquí. ¿Listo? Ese es el punto que yo tengo porque esta es la línea de 60 kilopascales. Si yo quiero ser riguroso, pues le voy a colocar aquí mi volumen. Es volumen de 1,31. ¿Sí? 31.26. Y si yo quiero mirar inclusive el volumen específico en el punto crítico, ahí también me lo dan. Y es de 0,07. ¿Sí? Entonces, el uso de los diagramas yo creo que es lo más importante. O sea, determinar propiedades y uso de diagramas es lo más importante. Por eso yo le doy tanto valor a los diagramas. ¿Sí? En el ejercicio, hacer el diagrama valida el 30%, ¿sí? Que es un valor bastante grande. Entonces yo le doy bastante importancia a que ustedes sepan ubicar propiedades en los diagramas de temperatura y volumen o el que se les esté pidiendo. ¿Listo? Entonces ahí resolvimos estos 3 ítems. Ahora vamos a resolver el parcial, el ejercicio 2. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? ¿No? Entonces pasemos al ejercicio. De pronto no alcanzamos a resolverlo todo. Porque al principio hicimos lo del sorteo y después yo tuve que salir un momento. Pero alcanzamos a resolverlo. De pronto no alcanzamos a hacer el diagrama de presión-volumen, pero el de temperatura y volumen sí lo hacemos completo. Entonces analicemos el ejercicio.
Profe, van a hacer un lanzamiento de... del Hoy lo van a Falcon hacer, 9. sí. Hoy es el Falcon, es otra serie Ah, no, hoy no es Starlink. Hoy es el Falcon 9. Sí, ah, el eh, lanzamiento de GPS, algo así. GPS Creo que es un... 3. Sí, Sí, GPS es un 3. satélite de posicionamiento global. Excelente. Y muchachos, el próximo mes van a lanzar la sonda Perseverance, que es el nuevo vehículo que van a mandar a Marte, junto con un helicóptero que se llama el Curiosity. No, el Curiosity no, en el Ingenuity. Ah, es Entonces, como... van a mandar un helicóptero chiquitico, como una especie de dron, para evaluar, tomar fotos de Marte, sí, para empezar a hacer sobrevuelos en Marte. Entonces, es bien interesante. Eso va a ser el 22 de julio. De todas formas, yo les voy avisando sobre eso. Gracias, profe. Listo. Entonces, tenemos bueno, entonces vamos acá y miremos el ejercicio, ¿no? Entonces, este era nuestro ejercicio. Algo importante que me parece que sería bueno que ustedes lo hicieran de pronto en su tiempo y que empezaran a estudiar sobre lo siguiente, o que le echaran una mirada al siguiente concepto, que es algo muy utilizado en planos de ingeniería, ¿sí? Para saber qué significa cada uno de estos componentes con estas formas, ¿sí? Con esas nomenclaturas. Entonces, esto significa transmisor de presión, ¿cierto? Entonces, es un elemento que transmite un valor de presión a otro elemento que controla un flujo. Entonces, esto sería pressure valve o válvula de presión. Y eso se determina mediante unos estándares para hacer este tipo de componentes en diagramas, que significa piping and instrumentation Diagrams. 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 ¿Listo? Entonces es algo bastante útil. De pronto yo más adelante les muestro algunos planos bien completos. Por ejemplo, cómo es el plano de una caldera, ¿sí? Entonces una caldera está llena de muchísimos tubos y de muchísimas válvulas. Entonces es un plano que es supremamente complejo a primera vista, ¿sí? Pero siempre y cuando usted conozca la lógica de cada uno de estos componentes en el diagrama, usted va entendiendo qué significa, ¿listo? Entonces, a mí me gusta empezarlos como a montar un poco más con esta parte, que es una parte como más técnica de lo que es el lenguaje ingenieril, que hacerle solamente un diagrama como los de los libros, ¿no? Que son como muy... Esto parece complejo, ¿no? Pero al final usted lo ve en un diagrama y usted lo puede simplificar en un diagrama cilindro-pistón sencillo, ¿no? Pero yo lo coloco así para que nos empecemos a meter un poco más con la parte técnica. Bueno. Entonces, nos dicen, tenemos un sistema cilindro-pistón donde el pistón tiene un diámetro de 300 milímetros o 30 centímetros. Y donde vamos a colocar inicialmente 10 litros de agua a temperatura ambiente. Entonces vamos a colocar aquí condiciones iniciales. Entonces, mis condiciones iniciales son que tengo una temperatura 1 de 30 grados. 25, 25, ¿no? 25 grados. Bueno, ¿qué más nos dicen? Y un volumen, ¿no? Un volumen inicial de 10 litros. Sobre el nivel inicial del agua se suspende un pistón de masa despreciable que permite la expansión del sistema. Entonces, si la masa de ese pistón es despreciable, ¿cuál va a ser la presión de este sistema? La atmosférica. Si yo hago el balance de fuerza sobre este elemento, ¿qué va a tener? Voy a tener la presión de mi sistema y la presión atmosférica, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la presión inicial de mi sistema? La presión atmosférica. Que en el ejercicio nos dicen que son 100 kilopascales. Ok. Alrededor del tanque se coloca una resistencia eléctrica cilíndrica que suministra energía al agua de manera que el sistema se calienta y se expande en un proceso a presión constante. Listo. Entonces,
esta es la camisa, esta es la resistencia eléctrica cilíndrica. Busquen, si ustedes si están ahí con el internet disponible, coloque resistencia eléctrica cilíndrica para que mire cómo es ese componente y se vayan empapando un poco con la parte técnica, ¿listo? Normalmente es una camisa que tiene como una protección metálica en la parte externa y que tiene la resistencia eléctrica por la parte interna y un material refractario que evita que se caliente en la parte exterior. Y normalmente se le coloca, es algo como así, ¿no? Tiene aquí esto así. Bueno. ¿Sí? Y en la parte... Y acá normalmente tiene como para colocar un tornillo, ¿no? Es para apretar acá y para apretar acá. ¿Sí? Algo más o menos así. Esta es la resistencia. Y por la parte interna, aquí va el cable que es el que va a calentar el sistema. Bueno. Entonces, ¿qué más nos dicen? Bueno, entonces que la resistencia va a calentar esta agua y pues en la medida en que se va evaporando, va a empezar a mover este pistón. ¿Con qué condición? Con presión constante. Entonces vamos a definir un proceso 1-2 que es isobárico. Isobárico. Presión constante igual a 100 kilopascales, que es la presión inicial. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la presión 1 es igual a la presión 2. A presión constante. La expansión del sistema está limitada por un anillo soldado en el interior del cilindro, como mostrado en la figura 1. Entonces, aquí en el diagrama se les indica cuál es el pistón, cuál es el anillo. Entonces, este A, si lo ven aquí, es el anillo soldado. Y es un anillo aquí que me permite que, obviamente, esto está libre para que aquí entre la presión atmosférica, ¿no? Entonces, este sistema va a subir hasta que se encuentre en esta posición. Y esta va a ser nuestra posición 2. Cuando recién toca el anillo, ¿no? O sea, cuando recién llega aquí al anillo, va a ser mi condición 2. Listo. ¿Qué más dicen? Nos dicen, una vez que el pistón alcanza el anillo, la presión del sistema empieza a aumentar hasta que la presión del tanque alcance 5 megapascales. Listo. Entonces nos hablan de otro proceso. ¿Cómo va a ser ese proceso ahora? Isocórico. Isocórico, ¿no? Entonces va a ser un proceso 2-3 isocórico, que sería a volumen constante. Y ese volumen constante, pues va a ser todo este volumen, ¿no? El volumen máximo que puede alcanzar ese sistema, que todavía no lo hemos determinado, ahorita lo determinamos. Entonces, eso quiere decir, como en ese proceso no sale masa ni entra masa, pues yo voy a decir que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 3. ¿Listo? Isocórico. Ok. Listo. Entonces ya tenemos dos procesos. Uno isobárico, hasta que el pistón llega hasta el anillo, y uno isocórico cuando sube la presión a volumen constante. Después dice, a esta presión un presostato envía una señal digital a una válvula de seguridad que permite el flujo de 4,5 kilogramos de vapor para un proceso, manteniendo la presión constante dentro del tanque. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en el momento en el que llega acá, su presión empieza a aumentar porque yo le sigo suministrando energía y él ya no se puede expandir más. Entonces, su presión empieza a aumentar. Entonces, eso va a ser un punto 3, que va a ser ahí mismo, o sea, la posición del sistema va a ser la misma, solo que la presión aumentó, hasta que llegue a 5 megapascales. Cuando llega a 5 megapascales, el presostato que está acá manda una señal a una válvula y le dice a la válvula, oiga, ábrame acá y déjeme pasar un flujo. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a tener un flujo que sale, o una masa que sale, no lo coloquemos como punto porque no lo vamos a colocar por unidad de tiempo. Es solamente una cantidad de masa que salió. Y que ese proceso es ¿qué? Isobárico. Nos están diciendo que lo que se mantiene constante en ese proceso es la presión, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál isobárico a qué presión?
A 5 megapascales. 5 megapascales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la presión en 4, que sería la presión de la condición final, es igual a la presión de 3. Y ya con eso tenemos caracterizado el proceso. ¿Sí? O sea, esto es lo más importante cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio. Saber cómo son los procesos. ¿Sí? Porque una vez que usted sepa cómo son los procesos, usted puede empezar a decir qué propiedades mantiene constante cuando va a cambiar, cuando va a hacer un cambio de estado. ¿Sí? Entonces, ya ahorita que empecemos a mirar la solución del ejercicio, vamos a mirar eso. Entonces, empecemos. Vamos a colocar aquí las condiciones iniciales. Miremos qué es lo que nos pregunta. Entonces, nos están preguntando, determine la temperatura final del sistema en grados Celsius. Determine el volumen de vapor que salió a través de la válvula. ¿Sí? Entonces, para saber cuál es el volumen que salió a través de esta válvula, necesito saber cuál es el volumen específico de este estado en esta condición. ¿Sí? Con el volumen específico en este estado y multiplicado por la masa que sale, yo puedo saber cuál es el volumen total que salió de esa sustancia. Sí. La temperatura final la voy a conocer cuando yo ya tenga caracterizado mi estado final, que todavía no lo sé. Yo solo sé que en el estado final tengo 5 megapascales, ¿sí? Como propiedad intensiva. Es la única propiedad que conozco. Entonces necesito saber otra propiedad. Bueno, la variación de la energía interna del sistema en kilojulios. Entonces necesitamos conocer la energía interna en la condición 1 y la energía interna en la condición 4. Y los diagramas PV y TV. Entonces, estos eran los que más valían, ¿no? Entonces, vamos a resolver esto. Entonces, empecemos aquí con la condición inicial. Entonces, esto lo voy a correr para que lo dejemos un poco separado. Entonces, sí, mejor coloquémoslo así, yo creo. Y vamos desarrollando cada etapa por separado. Empecemos aquí, 1, condiciones iniciales. Listo. Entonces, ¿qué propiedades intensivas tenemos de la condición 1? Pues tenemos la temperatura y tenemos la presión, ¿no? Está bien. Pero ¿qué necesitamos saber del sistema? ¿Qué necesitaríamos saber del sistema en esa condición? El estado o la masa, de pronto, la masa. La masa la necesitamos porque nos están diciendo que está saliendo aquí una cantidad de masa, ¿no? Entonces, en la condición final necesitamos de alguna forma saber cuál es la masa final de ese sistema. Entonces, para saber cuál es la masa final, vamos a necesitar determinar la masa inicial. Entonces, ¿cómo determinamos la masa inicial? Con la densidad del agua en kilogramos por litro. Podría ser, ¿sí? Pero si yo tengo la densidad del agua a ese valor de temperatura, ¿no? Entonces, o lo podríamos determinar de la siguiente manera. Yo tengo el volumen, ¿sí? Que lo tengo en litros acá, pero yo lo puedo pasar a metros cúbicos, ¿sí? Y yo sé que la masa yo la puedo determinar con la ecuación de volumen específico, ¿no? Con el volumen de 1 sobre el volumen específico 1. ¿Sí? Esa es una forma de determinarlo. De todas formas, si usted los saca con la densidad a 25 grados, pues también lo puede hacer, ¿sí? Sería este volumen multiplicado por la densidad, ¿sí? Pero pues yo lo hice así como para que utilizáramos las propiedades que tenemos en el libro. Entonces, si yo quisiera determinar esta propiedad, bueno, primero que todo, ¿cuál es la condición inicial de la sustancia? A 25 grados y 100 kilopascales. Líquido Sí. Esto es líquido comprimido. ¿Por qué? Entonces, si nosotros nos vamos a las tablas de saturación y agarramos a 25 grados, nosotros vamos a ver que para 25 grados, la temperatura de saturación, perdón, la presión de saturación, para 25 grados, la presión de saturación es 3,16 kilopascales, ¿sí? Entonces, como la presión que tengo en mi sistema es mayor que la presión de saturación, al mismo valor de temperatura, yo tengo que esto es líquido comprimido. ¿Sí?
sea, para una misma línea de temperaturas, como mi presión es mayor que la presión de saturación, yo tengo líquido comprimido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo habíamos dicho que se determinaban las propiedades de volumen específico como en líquido comprimido? Entonces, líquido comprimido a 25 grados y 100 kilopascales. Yo esto lo puedo aproximar a las propiedades de volumen específico en la condición de líquido comprimido, de líquido saturado, perdón, a 25 grados. Ese volumen da 0,0010 algo. 1003. Metros cúbicos por kilogramo. Entonces corramos esto un poco. Estoy preocupado de que no alcancemos. Metros cúbicos por kilogramo. Bueno. Y nosotros necesitamos otra propiedad de la condición inicial. ¿Cuál es? La masa. De lo que nos están pidiendo, ¿qué necesitamos? Ok. La energía interna. La energía interna, ¿no? Y la energía interna se determina de la misma manera. La energía interna en la condición de líquido comprimido se puede aproximar a la energía interna del líquido saturado al mismo valor de temperatura. ¿Listo? Entonces, esa energía interna para 25 grados da 104,83 kilojulios por kilogramo. Si yo quiero saber la energía total en la condición 1, va a ser la masa multiplicado por la energía interna 1. ¿Sí? Entonces nos falta determinar aquí la masa. ¿Listo? Entonces la masa la vamos a determinar acá con el volumen específico y con este volumen. Entonces la masa 1 va a ser igual a 0,01 sobre 0,001003. ¿Cuánto da eso? Bueno, yo lo tengo acá para que podamos avanzar rápido. 9,97 kilogramos. Entonces, esta es mi masa. Este es mi volumen, mi energía interna. Y con esos dos datos, si yo multiplico 9,9701 por 104,83, ¿cuánto me da? 1000. Vamos a ver. 1045. 1045. ¿Sí? ¿Seguro? No creo. 104. Sí. ¿Sí? Pero, 1045. Estaba pensando en 1400. no, 1045. 1045 cerrado. Bueno. No, pero. Dejémoslo así, no pasa nada. ¿Sí? Lo importante es la metodología. ¿Listo? Pues ya tenemos nuestra energía inicial. Bueno, ahora sigamos. Pasemos a la condición 2. Ese es mi estado inicial. Perdón. Yo puse que la masa era 10 porque no se toma la densidad pues, de 1 kilogramo sobre litro. Entonces, pues. Pero sí, el análisis que usted hace ahí es como más fino. Es lo adecuado, ¿no? Sí. Entonces, porque normalmente la densidad del agua Varía, sí, varía. Sí, varía un poquito. Pero bueno, no, 97 a 10 es casi lo mismo, ¿no? Pero Sí. no, ahí no va a haber mucho error. Bueno, entonces pasemos a la condición 2. Entonces, la condición... Uy, ¿esto por qué se me corrió así? Ay, ¿yo qué hice? Bueno. ¿Esto qué se hizo? Ay, no. ¿Cómo así? ¿Esto desaparece acá? Sí. Volvió donde estaba. ¿Pero por qué? Bueno, voy a borrar esto. Qué porquería. Sí, eso pasa. Z, profe, control Z. No, pero es que le estaba dando control Z y me mandó fallar. O sea, De pronto era no. control Z. Ahora sí se pifió.
Bueno, A mí también me pasa eso con lo que tengo. bueno, bueno, ahí más o menos ustedes entienden, ¿no? Para que podamos seguir acá, voy a eliminar aquí lo que se pueda eliminar rápido. Y ahorita, para que podamos seguir aquí sin problema. Bueno, Igual queda el video también, profe, ¿no? sí, es verdad. Bueno, ahí ya, lo que se pudo. Listo. Bueno, entonces, uy, aquí sí está horrible, pero bueno. Pasemos a la condición 2. Entonces, la condición 2 se analiza mediante un proceso que es un proceso isobárico, ¿no? Entonces, vamos a la condición 2, que sería mediante un proceso isobárico de expansión, ¿no? Entonces, hay una expansión de ese sistema, bueno, de calentamiento y expansión del sistema, no necesariamente, no solamente expansión, sino también un calentamiento, manteniendo a una presión constante de 100 kilopascales, que es la misma presión inicial, ¿no? Entonces, 100 kilopascales. Ok, entonces vamos al diagrama. Nosotros vamos a tener acá, vamos a agrandar esto un poco, y vamos a colocar nuestra condición inicial aquí en rojo, coloquémosla por acá a 25 grados. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Entonces, la presión 2 es igual a la presión 1, y es 100 kilopascales. Ya tenemos una propiedad intensiva. ¿Qué otra propiedad intensiva tenemos? Podríamos determinar en esa condición 2. La temperatura no la sabemos todavía, ¿no? No sabemos esto hasta dónde se vaya a calentar. Pero ¿qué propiedad sí podemos determinar en 2? Cuando recién llega aquí ¿El volumen? a los anillos. ¿Cuál? ¿El volumen? El volumen, ¿cuál? Total. O sea, el extensivo. El extensivo, sí, pero el extensivo no me sirve para determinar el estado. No, habría que... Específico con la... Con la masa Sí, habría. calculamos el específico, ¿no? La masa la acabamos de determinar, 9,97. Entonces, con eso podríamos determinar el específico. Bueno, entonces, habría que primero determinar el volumen inicial. Y necesitamos, pues, sería el área multiplicada por una distancia, ¿no? Entonces, el volumen inicial va a ser igual, el volumen 2, perdón, va a ser igual a el área multiplicado por un X, ¿sí? Ahora, esa área va a ser igual pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Y eso sería pi por 0.3 al cuadrado sobre 4. Eso da 0,07068. Y el X es igual a la distancia total, que sería el 1,7, menos la espesura del pistón, ¿no? 0.02. Entonces esto da 1,68 metros. Entonces, al yo colocar eso acá, ¿cuánto da esa multiplicación? Daría 0,11875. ¿Listo? Con los volúmenes siempre traten de trabajar varias cifras significativas, ¿sí? O sea, porque fijémonos que aquí los volúmenes empiezan a tener valores en números muy pequeñitos, ¿sí? No solamente en el BF, ¿no? Sino en el BG también puede que se encuentren números bien pequeños. Entonces tengan cuidado con eso. Listo. Entonces, con este volumen, nosotros podríamos determinar el volumen específico 2, ¿sí? Que va a ser igual a el volumen total 2 sobre la masa 2. Y la masa 2 es la misma masa 1. Entonces, el volumen sería 0,11875 sobre 9,97. Eso daría más o menos 0,0
0,1191 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ya tenemos nuestro valor de volumen específico. Ahora, ¿cómo hacemos para saber en qué región estamos? Pues para la presión de 100 kilopascales buscamos los valores de referencia, ¿sí? Los valores de referencia sería BF a 100 kilopascales y BG a 100 kilopascales. Entonces, BF a 100 kilopascales, si buscan en las tablas, da 0,001043 metros cúbicos por kilogramo. Y BF da 1,6941. Entonces, por lo tanto, nuevamente pasa lo mismo. BF menor que B, menor que BG, y por lo tanto tenemos en la condición intermediaria una mezcla. ¿Sí? Entonces, vamos al diagrama y nos damos cuenta que estamos a 0,01191. Entonces, fijémonos en algo. Nuestro valor de 0,1 sería sería 0,02. Entonces, 0,012 sería más o menos por aquí. ¿Sí? Esta es nuestra línea de 100 kilopascales. Entonces, el primer proceso es a presión constante. Entonces, como es un proceso a presión constante, sigue esta línea que tenemos acá. Entonces, primero se va a calentar hasta llegar hasta líquido saturado. Y cuando llega a líquido saturado, se mantiene a presión constante aquí. Entonces, tenemos acá una línea que me une de aquí a acá y la otra línea que me une de acá a acá. Sobre la línea de vapor, sobre la línea aquí de 100 kilopascales. Entonces, empecemos a colocar nuestros estados. Este es mi estado 1, este es mi estado 2. Entonces, 2, aquí tendríamos 0,0119 no sé qué, en nuestro volumen. ¿Listo? ¿Cuál sería la temperatura a 100 kilopascales? La temperatura a 100 kilopascales es de 100 kilopascales, creo que 99, algo. Sí, 99,61. Entonces, aquí sería una temperatura 99,61 grados. ¿Listo? A 100 kilopascales de presión. Bueno, ya tenemos identificado nuestro estado 2. Bueno, nos faltaría determinar su respectiva calidad. Pero bueno, la calidad sería un valor adicional que no tiene ninguna importancia para este caso. Solamente tendría un valor más como informativo, ¿no? O sea, yo la calidad la puedo determinar con B menos BF sobre BG menos BF. Esto aquí no tiene ninguna utilidad porque en ese estado a mí no me sirve, digamos, no me sirve para nada saber la calidad. Sí, me interesa saber este volumen específico porque en el estado 3, este volumen específico es el que se conserva. Entonces, si hacen ese cálculo, les va a dar que la calidad es 0,0064142, ¿sí? O 0,64%. ¿Sí? O sea, fue muy poquita la cantidad de vapor que se evaporó para expandir ese pistón hasta los anillos. Hasta el anillo, perdón. ¿Sí? Fue una pequeña cantidad que se necesitó evaporar para llegar al anillo. ¿Listo? Entonces, eso sería mi proceso 2.1.2. Ahora vamos a pasar al proceso 2.3. Entonces aquí, 3. Proceso isocórico. Entonces sería donde tenemos que el volumen 2 es igual al volumen 3. ¿Sí? Entonces, es un proceso donde aumenta la presión a volumen constante y donde ese volumen específico se va a conservar porque la masa no está saliendo entre 2 y 3. ¿Sí? O sea, desde que está en 100 kilopascales hasta que llega a 5 megapascales, la masa de este sistema es la misma.
Entonces, como la masa es la misma y el volumen específico es el mismo, pues el volumen 2 va a ser igual al volumen 3, ¿sí? Es un proceso isocórico. Entonces, yo de la condición 3, yo sé que esto sería la presión es de 5 megapascales y que el volumen 3 va a ser igual al volumen 2, que era 0,01191. Bueno, 0,01191. Dejémoslo ahí, metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿cómo hago para saber en qué región estoy? ¿Vapor sobrecalentado, mezcla, no sé qué? Nuevamente, busco los valores de referencia para esta presión. Entonces, BF a 5 megapascales y BG a 5 megapascales. Entonces, BF a 5 megapascales da 0,001286 metros cúbicos por kilogramo. Y aquí da 0,039 448. ¿Listo? Entonces, nuevamente, tenemos el mismo caso que el anterior, en donde nuestro volumen específico, que es de 0,01, es menor a este que es 0,03 y es mayor al volumen específico del líquido saturado. Entonces, estamos en una mezcla, ¿sí? BG. Y por lo tanto, seguimos en región de mezcla. Bueno. Entonces, en este caso, necesitamos saber, pues de pronto ni siquiera necesitamos saber cuál es la calidad, ¿sí? Ahí lo único que necesitamos saber es si estamos todavía dentro de mezcla o no, ¿sí? Porque la calidad aquí en este caso tampoco va a ser, digamos, de importancia. Pero la podríamos determinar. Entonces, la calidad en ese punto, entonces, la calidad en el punto 3 es igual a B menos BF, o sea, B3 menos BF, aquí sería B2 menos BF, ¿no? B2 menos BF, ¿listo? Mire, fijémonos que el volumen específico es el mismo, ¿no? Estarían cambiando los valores de las referencias entre la condición 2 y la condición 3. BG menos BF. Y eso nos da que en 3, cuando reemplazamos todos los valores, nos da una presión de, perdón, una calidad de 27,80. Coloquémosla entonces primero decimal. 0,2784. O 27,8%. Listo. Lo que sí podemos sacar de acá que es importante es la temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura en 3 va a ser igual a la temperatura en 3 va a ser igual a la temperatura a 5 megapascales saturados. Y esa temperatura de la tabla es de 263.9 grados. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Tabla. La de saturación, pero de presiones, ¿no? Tabla A5. Eso también, tabla A5, tabla A5. Bueno, nuestro punto 3 ya está caracterizado. Entonces, lo podemos buscar allá en el fijémonos que el BG para esta condición 3 nos da de 0,039, que es casi 0,04, ¿no? Entonces, si vemos aquí a nuestro diagrama, buscamos la línea de 0,04, esta es la de 0,02, ¿sí? 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Vamos acá casi hasta el BG y va a ser una línea que va a pasar más o menos por este punto de aquí, ¿sí? Entonces, sería una línea que más o menos pasa por acá y que nuestro volumen estaría ubicado sobre esta misma línea, ¿no? Horizontal, porque es un proceso a volumen constante. Entonces, nuestro proceso va a pasar desde esa condición 2 a una condición 3, que sería aquí. ¿Listo?
y que en esa condición 3 estamos a una temperatura aquí de 263 grados. Y que sobre esa condición 3 pasa una línea, que es la línea de presión constante de 5 megapascales. Nos queda entonces el último proceso, que ya es el proceso para determinar mi estado final. Entonces 4, proceso isobárico, a presión constante de 5 megapascales. Entonces sé que voy a estar inmediatamente, como yo sé que es a presión constante, yo sé que voy a estar en algún punto de esta línea de presiones, ¿no? ¿Cómo determino otra propiedad para esa condición final? ¿Qué otra propiedad puedo determinar en la condición final? ¿Qué propiedad termodinámica puedo determinar? La temperatura no la sé, ¿no? Porque no sé cuánto está saliendo. La energía interna. ¿Cómo determina la energía interna? Con... Hallando la nueva masa que quedó, ¿Cómo? hallando la masa que quedó después de que salió, o que bueno, Listo. que Y se con la masa que quedó, ¿qué hago? el nuevo volumen específico. Efectivamente, ¿cierto? Aquí va a salir 4,5 kilogramos. Efectivo. ¿Eso qué va a hacer? Que me va a cambiar la masa de mi sistema original. Y nosotros sabemos que el volumen específico es volumen sobre la masa. Entonces, en el volumen específico 4 va a ser el volumen específico del cilindro, que es el mismo de 2 y el mismo de 3, pero la masa está cambiando, ¿cierto? La masa está cambiando porque salió una cantidad de masa. Entonces, calculamos la masa final de ese sistema. Entonces, la masa final, la masa de 4 va a ser igual a la masa 1 menos la masa que sale. Entonces sería 9,97 menos 4,5. Eso da 5,47. Esa va a ser mi nueva masa de mi sistema. Y con esa masa ya podemos determinar nuestro nuevo volumen específico, que sería el volumen específico 4 sobre la masa 4. El volumen específico 4 es el mismo, perdón, el volumen total 4 es el mismo volumen de 2 y el mismo volumen de 3, ¿cierto? Porque el cilindro está siendo ocupado en su totalidad por la sustancia. Y ese volumen era de 0,11875 sobre la nueva masa 5,47. ¿Cuánto da ese valor? 0,02177. Bueno, 71, perdón. ¿Sí está bien ese dato? Bueno, esperemos que no llegue todavía un profesor por ahí. Vamos a alargar un poquito la clase. Sí, entonces tenemos un nuevo... ¿Aló? ¿Sí? Ese volumen 4, ¿cómo es que, de dónde salía? ¿Por qué es Fíjese. 0,11? Recuerde que el sistema que estamos evaluando es este de acá, ¿no? O sea, si yo hago un volumen de control, el sistema que nosotros estamos evaluando está ocupando todo este volumen, ¿no? Cuando yo abro esta válvula, una cantidad de la masa que estaba aquí, en este sistema, salió de mi sistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale la masa de este sistema, el volumen específico que yo tengo acá, que se calcula con el volumen sobre la masa, se va a alterar porque la masa está cambiando. ¿Sí? O sea, la masa ya no serían los 9,97, sino que serían los 9,97 menos esa cantidad de masa que salió. ¿Sí? Entonces, con esos nuevos datos, yo puedo determinar un nuevo volumen específico de la sustancia que quedó aquí. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Estamos en la misma región de presiones, ¿no? Entonces, miremos con los valores de referencia. 0,012, que es el UF, el BF,
y 0,039, que sería el BG. Seguimos en región de mezcla, ¿no? Porque nuestro valor dio 0,02. O sea, un valor intermedio entre estos dos y por lo tanto seguimos en mezcla. BF menor que B, menor que BG. Entonces tenemos aquí una mezcla. Con esos datos determinamos la calidad en 4. Esa sí la necesitamos porque necesitamos determinar la energía interna final. Entonces la calidad en 4 va a ser el volumen 4 menos el BF sobre BG menos BF. Entonces volumen 4 era 0,021. Bueno, muchachos, me va a tocar cerrar porque ya van a iniciar la siguiente clase. Entonces, calculen este volumen. De pronto en la próxima clase lo terminamos así de manera rápida para que no quede a medias. ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue? Con la calidad 4 determinamos U4. Y con U4 determinamos U mayúscula 4, que sería igual a la masa de 4 por U4. ¿Sí? Y con eso determinamos el delta U, que sería U4 menos U1. La temperatura final de mi sistema ya sabemos que es esta misma temperatura, ¿no? Entonces, esta es la temperatura final, que sería el primer ítem. Y como estaba saliendo vapor saturado de mi sistema, el volumen total que sale es igual a la masa que sale multiplicado por el vapor saturado a 5 megapascales. ¿Listo? Y eso creo que da 0,177 metros cúbicos. Entonces, les voy a pedir que terminen el diagrama. ¿Sí? Entonces, eso va a dar un valor más o menos por acá. En la próxima clase, entonces, yo lo resuelvo rápido para que continuemos con el siguiente tema. ¿Listo, muchachos? En la próxima clase también les entrego las notas. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves y que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Eso, profe, chao.